Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. El sol de junio se filtraba suavemente por las cortinas de lino, llenando la habitación con una luz cálida, casi dorada. Andrés, de 32 años, se encontraba de pie frente al espejo, abotonando lentamente su camisa blanca. En apenas una semana, estaría casándose con la mujer que desde hacía 3 años había devuelto la alegría a su vida, Iris. Ella dormía aún, envuelta en las sábanas, con una sonrisa serena en los labios. Andrés la observó con ternura, con esa mezcla de gratitud y asombro que sentía cada vez que la miraba. Se conocieron en una exposición de fotografía en Atenas, y desde entonces no se habían separado. Ella era todo lo que él no sabía que necesitaba: libre, luminosa, profundamente humana. La boda estaba planeada para celebrarse en Corfú, en una villa antigua junto al mar, rodeada de cipreses y bugambillas. Todo era perfecto, como sacado de una postal. Su madre estaba emocionada, sus amigos ya tenían los pasajes, y los días parecían volar. Pero esa mañana, mientras preparaba café en la vieja cocina de su madre, donde él e Iris se hospedaban durante los preparativos, algo cambió. Llamaron a la puerta. No fue un toque impaciente ni casual. Fue firme, con una cadencia que hizo que Andrés sintiera un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Al abrir, el mundo pareció detenerse. Un hombre mayor, con barba canosa y ojos hundidos, lo miraba desde el umbral con una mezcla de culpa, nerviosismo y anhelo. «Andrés», preguntó con voz rasposa, como si cada palabra le costara esfuerzo. Andrés retrocedió instintivamente un paso. Aquellos ojos, los había visto antes. En fotografías viejas, escondidas en un cajón que su madre había olvidado cerrar. En sueños vagos de infancia, en los que un hombre lo alzaba en brazos para hacerlo volar por la casa. «¿Papá?» El hombre asintió con la cabeza. No hubo lágrimas. No hubo abrazos. Solo un silencio denso, lleno de 20 años sin palabras. El padre de Andrés, Nikites, había desaparecido cuando él tenía apenas 12 años. Una noche simplemente no regresó. Su madre nunca explicó demasiado, solo dijo que había tomado decisiones egoístas, que era mejor así. Durante años Andrés imaginó 1000 razones: otra mujer, deudas, incluso la muerte. Pero ahora estaba allí, vivo, respirando frente a él, justo cuando su vida estaba por dar el paso más importante. «Necesito hablar contigo». «A solas», dijo Nikites, bajando la mirada, como si ya supiera que no tenía derecho a pedir nada. Andrés sintió la rabia arderle en el pecho. Pero también sentía algo más: una herida antigua que comenzaba a sangrar de nuevo. «5 minutos». «Nada más», respondió con los dientes apretados. Salieron al jardín trasero, donde la brisa olía a jazmín y a recuerdos de infancia. Nikites caminaba con dificultad, como si cada paso fuera una penitencia. «He seguido tu vida desde lejos. Te casas. Y antes de que lo hagas, tengo que decirte algo que cambiará todo». Andrés lo miró sin pestañear. No podía imaginar que podía ser tan importante como para justificar 20 años de abandono. «Iris», dijo Nikites con voz temblorosa. «Es posible que ella sea tu hermana». «Tu media hermana». El silencio que siguió fue insoportable. Ni el viento se atrevió a soplar. ¿Qué estás diciendo?» «Hace muchos años, cuando ya tu madre y yo estábamos en ruinas, tuve una relación. Pasajera, sí, pero con consecuencias. Nunca supe que hubo un embarazo. Me enteré hace solo unos meses. El apellido, las fechas, todo coincide. No puedo estar completamente seguro sin una prueba, pero tenía que decírtelo. No podía dejar que te cases sin saberlo». Andrés se quedó inmóvil. El mundo, que hasta hace unos minutos era un lugar sólido y esperanzador, ahora temblaba bajo sus pies. Iris, su hermana. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cada recuerdo con ella, su risa, sus caricias,
las promesas susurradas en la oscuridad, se tiñó de una niebla oscura, confusa. Nikites lo observaba con una mezcla de tristeza y vergüenza. Sé que no tengo derecho a venir ahora. Pero si callaba esto, me convertiría en un monstruo. Andrés dio un paso atrás. No quería oír más. No quería sentir más. Vete, dijo con voz apenas audible. Nikites asintió lentamente, y se alejó por donde vino. Andrés se quedó allí, solo, con el café ya frío sobre la mesa, con el mundo desmoronándose alrededor de él, y con una sola certeza: nada volvería a ser como antes. La brisa marina ya no le resultaba agradable. El murmullo de las olas, que solía tranquilizarlo, ahora le provocaba ansiedad. Andrés caminaba por la playa descalzo, con los pies hundiéndose en la arena húmeda, la mente enredada en mil pensamientos que no podía ordenar. Las palabras de su padre retumbaban en su cabeza como un eco interminable. Es posible que ella sea tu hermana. No había regresado a casa. No podía mirar a Iris sin sentir un vértigo existencial. ¿Qué era ella para él? ¿Un amor imposible? ¿Un error biológico? ¿Una tragedia disfrazada de destino? El rostro de Nikites le venía a la mente una y otra vez. Envejecido, arrepentido, pero aún así. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Regresó a casa entrada la noche. Iris lo esperaba con una copa de vino en la terraza, envuelta en una bata de lino blanco. La luna iluminaba su rostro, tan familiar, tan amado. Andrés la observó como si la viera por primera vez. Y eso le dolió más que todo. ¿Dónde estabas? Me preocupaste, dijo ella con dulzura, acercándose. Andrés la abrazó con fuerza. Necesitaba sentirla. Necesitaba convencerse de que todo aquello era una pesadilla. Pero el abrazo no le trajo consuelo, sino confusión. Tengo que decirte algo, susurró él sin soltarla. Ella se separó lentamente, preocupada. ¿Qué ocurre? Hoy apareció alguien. Mi padre. Los ojos de Iris se agrandaron. ¿Tu padre? ¿El que desapareció hace tantos años? Andrés asintió. Su voz temblaba, como si cada palabra le arrancara un pedazo de alma. Me dijo algo horrible. Dijo que existe la posibilidad de que tú y yo seamos hermanos. Que tu madre, que él estuvo con ella hace más de 30 años. Y que podrías ser su hija. Iris se quedó en silencio. No se levantó, no gritó. Solo bajó la mirada, confundida, como si tratara de comprender un idioma nuevo. ¿Eso te dijo? Murmuró. No sé si es verdad. Pero lo dijo. Y ahora no puedo pensar en otra cosa. Siento que me estoy volviendo loco. Ella se llevó las manos al rostro, en un gesto de incredulidad. Mi madre murió hace años, Andrés. Nunca me habló de tu padre. Nunca me habló de ningún hombre más que de su marido, que tampoco era mi padre biológico. Solo decía que fui fruto de un amor complicado. Ese dato lo sacudió. ¿Ella tampoco sabía con certeza quién era su padre? ¿Tú, tampoco sabes quién fue? No. Nunca lo supe. ¿Y ahora? Se interrumpió, las lágrimas nublándole la mirada. Ahora me dices que podría haberme enamorado de mi propio hermano. Andrés la tomó de las manos. No lo sabemos aún. No hay pruebas. Solo palabras. Pero necesitaba decírtelo. No podía ocultártelo. Ella se alejó un paso. La herida ya estaba hecha. ¿Y si es verdad, Andrés? ¿Qué hacemos si lo es? No supo qué responder. El silencio se hizo espeso entre ellos. Por primera vez, su futuro se desdibujaba. Todos los planes, los votos, las promesas, colgaban ahora de un hilo invisible. Al día siguiente, Andrés fue a buscar a Nikites. Lo encontró en una vieja pensión junto al puerto. La habitación olía a humedad y arrepentimiento. El hombre estaba sentado junto a una ventana, con una taza de café frío entre las manos. Quiero pruebas, dijo Andrés apenas entrar. Quiero saber si dijiste la verdad, o si viniste solo a destruirme. Nikites levantó la vista.
Parecía aún más viejo que el día anterior. Tengo algo. Noquis mostrartelo sin prepared. Pero lo traje conmigo. Abrió una carpeta que tenía en la mesa. Dentro, había una fotocopia de una antigua partida de nacimiento, con el nombre de la madre de Iris, y junto al nombre del padre, desconocido. Tuve una aventura con esa mujer cuando ya tu madre y yo estábamos rotos, explicó Nikites. Fue una noche. Ella se fue al poco tiempo. No supe más de ella. Hace unos meses, encontré una carta vieja entre mis cosas, con una foto tuya de niño, y otra de una niña que se parecía demasiado. Sacó del bolsillo un sobre arrugado. Dentro, una foto de Iris, de niña. Tenía los mismos ojos que él. Hice un test de ADN en secreto con un cabello de ella, que encontré en la peluquería del hotel, después de verte con ella. El resultado, aún no lo he abierto. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que necesitaba saber estaba ahí, en un sobre de papel blanco. ¿Por qué no lo abriste? Porque me dio miedo. Miedo de matarte con la verdad. O de vivir sabiendo que te mentí. Andrés tomó el sobre con las manos temblorosas. Lo sostuvo durante un minuto eterno. Mañana lo abriré. Pero no quiero que estés cerca. Salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. El sobre estaba sobre su mesa de noche. Y su corazón, partido en dos. El sobre permanecía intacto sobre la mesa de noche. Pequeño, blanco, aparentemente inofensivo, pero contenía el poder de destruir o salvar la vida que Andrés había construido con tanto cuidado. Cada vez que su mirada se posaba sobre él, sentía que el aire se volvía más denso, como si todo el universo esperara a que él tomara una decisión. Esa mañana, el cielo estaba nublado. Un viento frío soplaba desde el norte, y el mar estaba agitado, como reflejo de su propio interior. Iris no había dormido bien tampoco. Cuando Andrés bajó a la cocina, la encontró con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana. No dijo nada al verlo. Solo lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y fuerza. Hoy abriremos ese sobre, dijo él, con la voz tensa pero firme. Ella asintió, sin apartar la mirada del mar. Sea lo que sea, lo enfrentaremos, murmuró, aunque ni ella estaba segura de poder hacerlo. Decidieron ir a un lugar neutral, lejos de recuerdos, lejos de las miradas curiosas de la familia. Subieron al auto y condujeron en silencio hasta un pequeño mirador en lo alto de una colina. Desde allí podían ver todo el pueblo, los tejados rojos, los olivos, el mar que se extendía hasta el infinito. Sentados en el banco de piedra, Andrés sacó el sobre de su chaqueta. Lo sostuvo unos segundos en las manos antes de romper el sello con los dedos temblorosos. Iris lo miraba, conteniendo la respiración. Adentro, una hoja doblada en 3. Andrés la abrió lentamente. Resultado del análisis genético. Índice de parentesco, 0,9987. Relación biológica probable, medio hermanos. El mundo se detuvo. No había lugar para interpretaciones, para esperanzas ingenuas. La respuesta era clara, irrefutable, devastadora. Iris apartó la vista, como si la luz del sol le quemara los ojos. Andrés sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. No, susurró ella casi sin voz. No puede ser. Es cierto, dijo él, con un tono vacío, como si hablara desde un abismo. Somos hermanos. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Ninguno sabía cómo procesar lo que acababan de leer. El amor, los recuerdos, los sueños, todo se transformó en una pesadilla cruel tejida por el destino. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Iris, con lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. ¿Cómo se deshace todo esto? Andrés no respondió. ¿Cómo se deshace el amor? ¿Cómo se borra cada beso, cada caricia, cada promesa? Estuvieron allí durante horas, sin hablar, solo dejando que el dolor fluyera. La verdad había llegado, pero no trajo paz. Trajo desolación. Cuando regresaron a casa, la madre de Andrés los esperaba en la puerta,
notando en sus rostros que algo grave había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Él la miró con ojos enrojecidos. Necesito que me digas toda la verdad. Ya no hay espacio para secretos. La mujer lo miró largo rato, y finalmente asintió. Entraron los tres al salón. Iris se quedó cerca de la ventana, como si necesitara el aire para no derrumbarse. La madre suspiró profundamente antes de comenzar. Nikites y yo ya estábamos mal cuando tú tenías unos 8 años. Él desaparecía por días, a veces semanas. Una de esas veces, regresó con los ojos llenos de culpa. Nunca me dijo qué había hecho, pero supe que no era solo por el juego o el alcohol. Tiempo después, descubrí una carta sin remitente que decía que había una niña. Nunca se lo conté a nadie. Quiz protégé Ruth. Quise enterrar ese pasado. ¿Sabías que Iris podría ser mi hermana? Sospechaba, admitió, bajando la mirada. Pero cuando la conocí, cuando la vi contigo tan feliz, no tuve el valor. No quise destruir tu felicidad. Iris se volvió, con la voz quebrada. ¿Y mi madre? ¿Nunca dijo nada? Tal vez también quiso protegerte a ti, respondió la madre de Andrés. A veces los padres creen que mentir es amar. La casa estaba en silencio, como si todo el aire se hubiera ido. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo seguir adelante. Andrés se encerró en su cuarto esa noche. Miró las fotos que tenían juntos, los mensajes antiguos, los planes de boda. Todo eso ahora estaba contaminado por una verdad irreversible. El amor que sentía no había cambiado, pero ya no podía existir. Iris se fue al amanecer, sin hacer ruido. Solo dejó una nota sobre la almohada. Te amaré siempre, incluso en el silencio. Andrés la leyó con el corazón en ruinas. La verdad los había liberado, pero también los había separado. El amanecer llegó sin colores, cubierto por una neblina espesa que parecía extenderse desde el cielo hasta el corazón de Andrés. Cuando despertó y no sintió el calor de Iris junto a él, supo que algo había cambiado para siempre. La nota estaba allí, sobre la almohada, escrita con su letra suave y temblorosa. Te amaré siempre, incluso en el silencio. No lloró de inmediato. Se quedó sentado en el borde de la cama, con la nota entre los dedos, mirando fijamente la pared vacía. El amor seguía dentro de él, intacto, pero atrapado en un cuerpo que ya no sabía cómo expresarlo. Los días que siguieron fueron una sucesión de rutinas vacías. El pueblo que antes le parecía un lugar acogedor, ahora era un recordatorio constante de todo lo perdido. Cada esquina tenía el eco de una risa de Iris, cada calle guardaba una mirada, un susurro, un te amo que ya no podía pronunciarse. Intentó trabajar, distraerse, salir a caminar, pero nada funcionaba. En el mercado, al ver un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Iris, sintió un nudo en la garganta que lo obligó a huir sin decir palabra. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, Iris también se desvanecía en el silencio. Había alquilado una pequeña casa en una colina, lejos del centro, rodeada de árboles. Cada mañana preparaba café y salía a sentarse en el porche, observando las hojas caer lentamente. Ya no respondía llamadas. Ya no escribía mensajes. Había borrado las fotos de su móvil, pero no podía borrar las que tenía en la memoria. Había amado a Andrés con una pureza que jamás imaginó posible. Y aunque ese amor no había muerto, ahora vivía escondido, como una flor que se marchita sin sol. Una tarde, mientras acomodaba libros en una estantería polvorienta, encontró un diario viejo que su madre le había dejado antes de morir. No lo había leído en años. Lo abrió al azar, y lo que leyó la dejó paralizada. Agosto, 1991. Nunca le diré quién fue su padre. Solo quiero que sepa que fue fruto de algo hermoso, aunque fugaz. Él no lo supo, nunca lo sabrá. No quise arrastrarlo a una vida de obligaciones. Elegy crier la sola. Iris cerró el diario, temblando. ¿Y si su madre había mentido? ¿Y si Nikites no era realmente su padre? ¿Y si todo había sido una suposición,
¿Una coincidencia trágica que se había convertido en sentencia? La duda regresó con fuerza. Pero ahora, no era una semilla de esperanza, sino una espina clavada entre el dolor y la confusión. Mientras tanto, Andrés visitaba el mirador cada semana. Se sentaba en el mismo banco donde había abierto el sobre. A veces llevaba el cuaderno de bocetos que usaba cuando era niño, tratando de trazar el rostro de Iris desde la memoria. Pero cada vez que intentaba dibujarla, sus manos temblaban y lo arruinaba todo. Sus amigos empezaron a notarlo. Se había vuelto más callado, más distante. Nadie sabía qué había pasado realmente, solo que su boda se había cancelado de manera repentina, y que Iris había desaparecido sin dejar rastro. Algunos inventaban rumores, otros se conformaban con el silencio. Una tarde lluviosa, su madre entró en su habitación y se sentó a su lado. Andrés, tienes que encontrar una forma de vivir con esto. No puedes quedarte en el limbo. Él la miró con los ojos vacíos. ¿Cómo se vive sabiendo que el amor de tu vida es tu hermana? Ella no supo qué decir. Lo abrazó en silencio, como cuando era niño y tenía pesadillas. Pasaron semanas así, cada uno encerrado en su mundo de recuerdos. Hasta que un día, Andrés recibió una carta sin remitente. La reconoció al instante, la letra era de Iris. No sé si hice bien en irme. Tal vez debí quedarme y enfrentar el dolor contigo. A veces me despierto creyendo que todo fue un sueño. Que aún te tengo. Pero luego la realidad cae sobre mí como una piedra. Aún no sé quién soy. Ni si soy hija de ese hombre. Solo sé que te extraño con cada parte de mi ser. Y que si algún día descubro que todo fue un error, correré hacia ti sin mirar atrás. Andrés leyó la carta una y otra vez. Las palabras ardían como fuego en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. No porque las cosas se hubieran solucionado, sino porque el silencio había sido roto. Y a veces, el amor sobrevive, incluso entre las grietas del alma. La carta de Iris no abandonó nunca el bolsillo interior del abrigo de Andrés. La leía cada vez que sentía que su amor se desvanecía entre la tristeza y la incertidumbre. Pero había una frase que le quemaba la conciencia. Aún no sé quién soy. Ni si soy hija de ese hombre. Aquello lo había dejado en vilo. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si, en su deseo de protegerla del pasado, alguien había confundido nombres, fechas, identidades? Esa mínima posibilidad era suficiente para encender una llama de determinación en el pecho de Andrés. Ya no podía vivir atrapado entre la resignación y el dolor. Tenía que saber la verdad, completa, sin vacíos, sin suposiciones. Una semana después, estaba en Atenas. Había encontrado la dirección del hospital donde Iris había nacido. Usando el nombre de su madre, accedió a los archivos antiguos. Tardó casi 2 días, pero finalmente encontró lo que buscaba. El certificado de nacimiento no mencionaba a Nikites como padre. De hecho, el espacio correspondiente estaba vacío. Pero lo más revelador fue una nota escrita a mano, al reverso del documento. Madre no desea declarar paternidad. Se sospecha que el padre es ciudadano extranjero de paso por Grecia. No confirmado. Andrés sintió como el suelo se le movía bajo los pies. ¿Un extranjero? Entonces Nikites, ¿no era el padre de Iris? Llevó ese documento a un laboratorio de genética, junto con los resultados anteriores. Pidió una revisión completa, comparando sus datos con los de Iris y utilizando herramientas avanzadas de análisis de ADN. Una semana después, recibió el informe por correo electrónico. Tardó media hora en reunir el valor para abrirlo. Resultado corregido. Coincidencia genética moderada, posible primo de segundo grado o relación lejana. No hay evidencia genética de que sean medio hermanos. Andrés no supo si reír o llorar. Durante meses habían vivido destrozados por una sombra que ahora resultaba ser solo eso, una sombra. Un malentendido, una confusión, una tragedia provocada por el miedo y el silencio de generaciones anteriores. Sin perder tiempo, escribió a Iris. Pero no hubo respuesta.
Intentó llamarla, pero su número ya no existía. Recurrió a la única pista que le quedaba, el sobre en el que había llegado la carta. El sello postal indicaba un pequeño pueblo al norte, cerca de los lagos. Sin pensarlo, hizo las maletas y condujo durante horas, guiado solo por la intuición y el amor que se negaba a morir. La encontró sentada en el muelle, con los pies descalzos rozando el agua. Estaba más delgada, más pálida, pero seguía teniendo ese brillo melancólico en los ojos que tanto amaba. No se volvió al oír sus pasos. Tal vez lo había presentido. Iris, dijo él, casi en un susurro. Ella giró lentamente. Y cuando lo vio, se le humedecieron los ojos. No hizo preguntas. No dijo su nombre. Solo se quedó ahí, mirándolo, como si intentara recordar cada línea de su rostro. No somos hermanos, dijo Andrés, entregándole los documentos. Todo fue un error. Un malentendido. No compartimos la sangre, pero sí el alma. Ella tomó los papeles, los leyó con manos temblorosas. Y entonces rompió en llanto, profundo, liberador, como si toda la tristeza del mundo saliera por fin de su pecho. Andrés se acercó, y ella no se apartó. ¿Aún me amas?, preguntó él. Nunca dejé de hacerlo, respondió. Se abrazaron con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el dolor solo hubiera sido una pausa inevitable antes de reencontrarse. Meses después, en el mismo mirador donde una vez se sintieron destruidos, Iris y Andrés volvieron a sentarse, esta vez con las manos entrelazadas, contemplando el mar en calma. No hubo boda lujosa. No hubo vestidos ni invitados. Solo ellos dos, una promesa renovada, y un amor más fuerte que cualquier mentira del pasado. El pueblo los vio regresar con asombro, pero sin preguntas. Porque a veces, el amor no necesita explicaciones, solo verdad y coraje. Y así, el destino que una vez los separó con crueldad, les dio una segunda oportunidad para vivir, para amar y para escribir su historia desde el principio. Sin sombras, sin silencios.